La cultura de la antigua Grecia desarrolló uno de los panteones de dioses más interesantes de la historia de Europa, y su influencia fue tal que incluso los romanos tomaron como referentes estas deidades. La cultura grecorromana surgió, en parte, de una mezcolanza de estas influencias griegas, las cuales han llegado hasta nuestros días, aunque la religión en la que se apoyaban estos íconos y conceptos ligados a lo sagrado ya han desaparecido. Vamos a conocer a los dioses griegos más relevantes de la mitología y veremos algunas de sus características. Afrodita era hija de Zeus y de Dione. Se le alude a ella en la cultura moderna como la diosa del amor, pero es importante señalar que en la antigua Grecia el amor no se catalogaba en el sentido romántico de la palabra. Iba más allá de eso. La palabra amor para la época englobaba todo lo sexual, lo erótico, todo aquello que iba de la mano con la lujuria y los deseos de la carne. Esta diosa manifiesta poderes majestuosos por los cuales sus seguidores la honraban. Fecunda los hogares y está presente en los partos, aunque no es considerada tan importante como Artemisa en el caso de los embarazos. Protegía a los esposos para que estos no cayeran en la tentación y engañaran a sus mujeres. Las características más esenciales de Afrodita y por las cuales es más reconocida son sus atributos físicos, los cuales se crearon para incitar a cualquier mortal o deidad de la época. Su belleza irreal cautivaba a todo aquel que la mirase. Apolo nació de los amores de Zeus y de Leto. Ambos dioses eran hijos de titanes. Según el mito, Leto recorrió la tierra buscando un lugar donde parir a sus hijos porque nadie le daba refugio a causa del temor de la ira de Hera, la esposa de Zeus, dios de la música, la poesía y la adivinación, por lo que se lo consideraba un protector de las artes. También encarnaba la moderación, la armonía y el equilibrio, ya que castigaba la soberbia y la desmesura en las acciones. Se atribuía a Apolo gran hermosura. Era alto, atlético y de largos cabellos negros. Sin embargo, su belleza no impidió que en ocasiones sus deseos amorosos fueran rechazados por ninfas y mortales. Tuvo numerosos amores y procreó hijos mortales, semidioses y dioses. Ares era hijo de Zeus y Hera, por lo que pertenecía a la segunda generación de dioses olímpicos. Ares era el dios de la guerra, por lo que suele aparecer en relatos de batallas y mitos bélicos. Se lo presenta como una figura de gran tamaño, que lleva la vestimenta de un soldado. Aunque solía combatir a pie, también aparece en ocasiones en un carro tirado por 4 caballos. Fue asimilado por la mitología de la antigua Roma con el nombre de Marte. En Roma tuvo una representación mucho más favorable que en Grecia y fue un dios más querido y popular que Ares. A diferencia de su equivalente griego, que disfrutaba de la violencia y el desorden, Marte era patrón de los guerreros romanos y se lo asociaba a la belleza, la valentía y la pasión. Artemisa era la hermana melliza de Apolo, hija de Zeus y de Leto, ambos hijos de titanes. Fue una de las deidades más veneradas y de las más antiguas. Es la diosa de la caza, los animales salvajes y el terreno virgen. También de los nacimientos, la virginidad y las doncellas, y alivianaba las enfermedades de las mujeres. A menudo se la representa como una cazadora llevando un arco y una flecha. El ciervo y el ciprés le estaban consagrados. Algunos investigadores creen que su nombre, y de hecho la propia diosa, era originalmente pregriega. En la época helenística posterior, la figura de Artemisa asumió incluso el papel de ayudante de los partos. Según la tradición, Atenea nació del cerebro de su padre, el dios Zeus, que estaba casado con Metis. Un día que tenía un terrible dolor de cabeza, Zeus le pidió al dios Hefesto que le abriera la cabeza con un hacha. De la herida nació Atenea, ya adulta y completamente vestida con sus ropas de guerra. Diosa de la guerra, pero también de la razón y de los trabajos laboriosos en los que las habilidades de la inteligencia se unen a la destreza manual. Se destacaba por sus labores como tejedora y, según el mito, había inventado para los humanos el arado y el carro de guerra. Guardiana del equilibrio y castigaba a los mortales que cometían el pecado de la soberbia, es decir, que se atrevían a igualarse a los dioses. Hefesto es hijo de Hera y de Zeus. Al nacer su hijo, Hera estaba disgustada por su fealdad y su renguera, por lo que lo arrojó desde el monte del Olimpo. Hefesto cayó en el océano, donde fue recogido por la diosa Tetis, que lo crió en una cueva submarina. Como dios herrero, era un hábil inventor de artilugios e intervino en numerosos mitos a causa de su aptitud para forjar armas y herramientas con características mágicas. Se lo describe como un dios de aspecto tosco, que rengueaba de una pierna a causa de una herida. A pesar de su fealdad, estaba casado con Afrodita, la diosa de la belleza y del deseo erótico, y tuvo amores con otras divinidades reconocidas por su belleza. Construyó los tronos de los dioses en el Olimpo, incluido el suyo que tenía movimiento y lo llevaba donde él quisiera ir. Hera fue la primera hija de los titanes Cronos y Rea. Como sus hermanos, fue devorada por su padre al nacer y más tarde liberada del estómago de Cronos gracias a Zeus. Pertenecía a la primera generación de dioses nacidos de los titanes Cronos y Rea. Estaba casada con su hermano Zeus y como consecuencia era considerada la reina de los dioses, diosa del matrimonio y protectora de las mujeres casadas. En el palacio de los dioses en el Olimpo,
Hera se sentaba en un trono de marfil con escalones de cristal que tenían el respaldo hojas de sauce y una luna llena hecha de oro. Desde allí presidía junto a su esposo la asamblea de los dioses. Hermes era hijo de Zeus y de Maia. Se dice que dentro de la mitología griega, el dios Hermes es el encargado de ser el mensajero entre los dioses, de cuidar las fronteras y de vigilar el tránsito seguro de todos los hombres que cruzaban los caminos. Es considerado como una deidad que estaba dotada de mucho ingenio y que controlaba con mucho cuidado la realización del comercio. Solía ser identificado por su vestimenta que le identificaba. Solía portar un par de botas que se consideraban provistas de alas, con las cuales podía trasladarse a cualquier lugar del cielo, para realizar sus funciones de mensajero entre los dioses, de igual manera que dirigirse hacia la tierra. Tenía además un casco de Aidionus, que estaba dotado de un maravilloso poder, pues gracias a este tipo de gorro, él contaba con el don de la invisibilidad. Y por último, el bastón del heraldo, pues como se ha indicado, Hermes era el mensajero del Olimpo, que se comunicaba con los otros dioses cuando era solicitado, y también con su bastón podía controlar el sueño. Poseidón, que junto con sus hermanos fue liberado del estómago de su padre por Zeus, era uno de los dioses olímpicos, y por lo tanto, uno de los principales dioses griegos. Tenía poder sobre las olas y las tempestades marinas, podía inundar la tierra, destrozar las rocas de las costas y hacer brotar manantiales mediante los golpes de su tridente. Según el filósofo Platón, había sido el protector de la Atlántida, una ciudad rica y poderosa que desapareció en el mar a causa del cataclismo. Poseidón era el padre del primer rey de esta ciudad, Atlas, y tenía allí su templo principal. Zeus era hijo de dos titanes, Cronos y Rea. Como un oráculo había predicho a Cronos que uno de sus hijos lo destronaría, este se lo comía a medida que nacían. Luego de que se devorara a los 5 primeros, al nacer Zeus, Rea lo envió a la isla de Creta y le entregó a su esposo una piedra envuelta como un niño recién nacido. Al llegar a la adultez, Zeus decidió enfrentar a su padre. Le administró un veneno que le hizo vomitar a sus hermanos y lo destronó. Luego, todos los dioses se enfrentaron a los titanes, los derrotaron y ocuparon su lugar. Zeus se convirtió en el dios más importante de la mitología griega. Era el señor de todos los dioses y de los humanos. Regía sobre la luz, el cielo despejado y calmo, pero también era el dios del rayo y quien provocaba las tormentas y la lluvia que favorecían los cultivos. Se lo consideraba garante de la justicia y el orden y protector de las personas justas.